Hay días en que el alma parece arrastrarse por un desierto invisible. No hay arena, pero cada paso duele. No hay sol abrasador, pero cada pensamiento quema. No hay viento, pero el silencio golpea más fuerte que cualquier tormenta. Y cuando la noche llega, no trae descanso, solo el eco de las preguntas que nadie responde. Uno se levanta por la mañana con el cuerpo entero, pero con el alma hecha pedazos. Mira al cielo, busca un sentido, pero todo parece apagado. Entonces uno se pregunta si acaso Dios se ha olvidado. Si acaso el Creador, que una vez formó el universo con su voz, ha decidido callar para siempre. Y en ese desierto, donde las lágrimas ya no salen porque ya no hay agua dentro, se hace urgente una respuesta. No un milagro grandioso, no un trueno desde el cielo, no un mar abierto, solo una señal mínima. Una sombra, una brisa, un susurro. Algo que indique que aún hay camino, aunque sea incierto. La Biblia está llena de historias de desiertos. El pueblo de Israel pasó 40 años en uno. Moisés huyó al desierto después de asesinar a un egipcio. Elías se escondió en una cueva tras pedirle a Dios que le quitara la vida. Incluso Jesús fue llevado al desierto antes de comenzar su ministerio. El desierto, en la Escritura, no es solo un lugar físico, es una experiencia espiritual. Es el espacio donde el alma es probada, donde las seguridades humanas se desmoronan y donde la voz de Dios parece alejarse para que aprendamos a oírla de otra manera. Y es allí, en ese silencio que no comprendemos, donde nace una forma más profunda de fe. Porque la fe real no es la que se vive cuando todo va bien. La fe verdadera es la que se sostiene cuando no hay motivos visibles para creer. Cuando no hay señales. Cuando oramos y parece que nadie escucha. Cuando seguimos caminando, aunque ya no sepamos hacia dónde. Hay un versículo que ha sido consuelo para muchos en medio del desierto, aunque no siempre se comprende de inmediato. Isaías capítulo 40, versículo 31. Dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero hay una parte que a menudo se olvida. Los que esperan, no los que corren, no los que actúan, no los que entienden todo, sino los que esperan, es decir, los que permanecen quietos, en medio de su confusión, y aún así no se van. Aquellos que, aunque el cielo esté cerrado, no abandonan su fe. Aquellos que no tienen respuestas, pero siguen buscando. La Biblia no promete que la vida será fácil. Promete que Dios caminará con nosotros. No evita el dolor, pero asegura que el dolor no será eterno. No impide la caída, pero garantiza la mano que levanta. Y en este punto es vital recordar que incluso cuando no sentimos a Dios, eso no significa que Él no esté. La fe no siempre se acompaña de emociones. A veces la fe es solo resistencia, permanecer. Aguantar un día más, no por nuestras fuerzas, sino por la suya. David escribió muchos de sus salmos desde el dolor, desde la cueva, desde la traición, desde el fracaso. Y aún así, dijo una frase poderosa en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Notemos que no dice que el valle se evitará, no dice que la muerte se esfumará. Dice que en medio de ella hay compañía. El mayor consuelo del cristiano no es evitar el sufrimiento, sino saber que nunca lo atraviesa solo. Job, el hombre que perdió todo sin explicación aparente, dijo que, aunque Dios lo matara, él seguiría esperando en él. Esa es la fe que el desierto construye. No una fe emocional, sino una fe con cicatrices. No una fe ingenua, sino una que conoce el silencio de Dios y aún así no se rinde. Job no sabía por qué sufría. No entendía los motivos del cielo, pero se aferró a una esperanza invisible. Y por eso su historia no terminó en la ruina, sino en la restauración. Y esa restauración, aunque no siempre llega como esperamos, tiene una promesa, que Dios hace nuevas todas las cosas. No remienda, no maquilla, no disimula. Hace nuevas, pero lo nuevo no nace sin que lo viejo muera. Y eso duele. A veces el proceso es tan lento que nos desespera. Quisiéramos saltar las etapas. Quisiéramos entender el propósito ya. Pero la fe no se trata de entender, sino de confiar. Jesús mismo lloró. Jesús se angustió hasta sudar sangre. Jesús gritó en la cruz que se sentía abandonado. Y si el Hijo de Dios pudo atravesar el abandono,
Entonces tú y yo no estamos solos cuando sentimos lo mismo, porque nuestro Salvador no es un Dios lejano, sino uno que sufrió como nosotros, uno que conoce el polvo, la traición, la soledad, y aún así resucitó. La historia no termina en el viernes de la crucifixión, termina en el domingo de la resurrección. Pero para llegar al domingo hay que pasar por el sábado del silencio, ese día donde parece que nada tiene sentido, donde todo está en pausa, donde no hay milagros ni palabras, solo espera. Y es en esa espera donde crece una fe que no se rompe. Si hoy te encuentras en ese desierto, si tu alma está cansada, si has dejado de sentir a Dios, si crees que tu fe ya no es suficiente, quiero decirte que no estás solo, que este proceso no es castigo, sino transformación, que lo que ahora duele, un día tendrá sentido, que el mismo Dios que guardó a Daniel en el foso, que acompañó a Pablo en la cárcel, que restauró a Pedro después de la traición, también está contigo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca en contra. La Biblia dice que el justo cae 7 veces, pero se levanta, no porque sea fuerte, sino porque hay una gracia que lo sostiene, una mano que lo levanta, un amor que no se rinde. Y esa gracia está disponible hoy. No necesitas entender todo, solo necesitas quedarte. Un día más, un paso más, una oración más. Hay momentos en que las noches duran más de lo que deberían. No porque el reloj marque más horas, sino porque el corazón se queda suspendido en un estado de angustia que no tiene amanecer. En esos momentos, incluso los versículos que antes nos reconfortaban parecen no tener fuerza. Y es allí donde comienza la verdadera travesía del alma. No es un camino de velocidad, sino de profundidad. No es una carrera, sino una permanencia. Y si uno se detiene a mirar la historia de los que han creído antes que nosotros, descubre que este camino ya fue recorrido por muchos. Tomemos el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Un joven con sueños, con visiones, con una promesa que Dios mismo le había entregado. Pero en lugar de ver el cumplimiento inmediato de ese propósito, fue arrojado a un pozo por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado sin motivo justo. A primera vista, todo indicaba que Dios lo había abandonado, que las promesas se habían deshecho, que el desierto no era una etapa, sino el final. Sin embargo, cada paso oscuro, cada traición, cada noche de prisión, estaba tejiendo un propósito que él no comprendía todavía. Lo mismo nos sucede a nosotros. No vemos lo que Dios está preparando. No entendemos por qué el camino se volvió tan árido. Pero lo que para nosotros parece abandono, muchas veces es preparación. José no fue exaltado en Egipto a pesar de su sufrimiento. Fue exaltado gracias a su sufrimiento, porque cada herida lo formó, cada desilusión lo maduró. Cada injusticia lo conectó con el dolor humano que más adelante iba a saber consolar desde el poder. Así actúa Dios. No nos lleva directo a la cima, nos forma en las sombras. Pablo, el apóstol, también conoció la pedagogía del sufrimiento. Antes de ser el gran predicador del Evangelio, fue un perseguidor violento. Pero cuando tuvo su encuentro con Cristo, no fue llevado inmediatamente al escenario. Fue enviado al anonimato, al desierto de Arabia, a la soledad, a desaprender lo que creía conocer, a callar, a reconstruirse. Y luego, cuando ya no quedaba nada del Pablo antiguo, comenzó su ministerio. Aún así, sufrió hambre, naufragios, azotes, traiciones y cárceles. Pero nunca dejó de escribir cartas que hasta hoy siguen sanando. Porque un alma que ha cruzado el desierto y no ha perdido la fe, se convierte en fuente para otros sedientos. Y entonces nos encontramos con las lágrimas de Jeremías, el profeta que no pudo evitar la destrucción de su pueblo. El hombre que fue llamado desde el vientre y, aún así, vivió el rechazo, la soledad y la tristeza más profunda. Sus lamentos, plasmados en la Escritura, no ocultan el dolor, no endulzan la realidad, pero en medio del quebranto, hay una frase que resplandece como una chispa. En la noche más densa, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Fiel es su fidelidad. No lo dijo desde un trono, sino desde las ruinas, desde la ceniza, desde la pérdida. Y por eso esas palabras tienen poder, porque fueron pronunciadas con el corazón roto,
Dios no se especializa en los que tienen todo bajo control. Dios se especializa en restaurar lo que está quebrado, en levantar lo que ha caído, en dar sentido a lo que parece destruido. Lo vemos en la vida de Ruth, la mujer extranjera que lo perdió todo. Su esposo, su tierra, su seguridad. Aún así, decidió seguir a la suegra viuda y declarar con fe que el Dios de ella sería su Dios. No lo hizo con garantías, lo hizo con confianza, y esa confianza la llevó a encontrarse con Booz, a ser redimida y convertirse en parte del linaje que llevaría al Salvador. Lo que parecía una tragedia sin retorno fue el inicio de una historia de redención. El patrón es el mismo. Dios actúa en el caos. Dios se manifiesta en el silencio. Dios construye en medio de las ruinas. Pero para verlo hay que resistir. Hay que esperar. Hay que caminar, aunque el alma pida detenerse. Porque el que camina con fe en medio del desierto no solo sobrevive, se transforma. Y es allí donde empieza la superación verdadera. No la que el mundo predica, basada en el ego y en el esfuerzo humano, sino la que nace de la gracia divina. La que se construye no en la victoria inmediata, sino en la resistencia callada. En la esperanza que no muere. En la fe que no necesita espectáculo, solo presencia. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, Jesús llega tarde. Su amigo Lázaro ya está muerto. Las hermanas lloran. La comunidad se ha rendido. Todo parece perdido. Pero en ese ambiente de duelo, Jesús no se limita a consolar. Él llora, Él se conmueve, Él se involucra. Y luego, con una palabra, resucita lo que todos habían dado por perdido. Así obra el Señor. No siempre cuando queremos, no siempre como esperamos, pero siempre con propósito. Dios no tiene prisa, pero tampoco olvida. Sus tiempos no son los nuestros, pero su fidelidad es inquebrantable. Y aunque la espera duela, es en ella donde nos volvemos más sensibles a su voz. Porque en el desierto no hay distracciones, solo silencio. Y ese silencio, cuando se acepta, se convierte en espacio para una nueva intimidad. Cuando te sientas olvidado, recuerda que Dios escribe en secreto, que las semillas germinan bajo tierra, que el oro se purifica en el fuego, que la fe no se valida en la cima, sino en el valle, y que la vida cristiana no es ausencia de tormentas, sino presencia de un Salvador que no duerme en medio de ellas.